Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos al programa Hablamos de, programa que emitimos a través de la Radiotelevisión Municipal Motrileña, tanto en el formato televisivo como en el formato de radio. Como viene siendo habitual en este programa, en primer lugar, darle las gracias a todo el personal del Centro de Desarrollo Turístico por una vez más haber cedido estas instalaciones para que podamos realizar este programa y que ustedes desde sus casas tranquilamente puedan escucharlo en la radio o verlo a través de la televisión. Hoy vamos a hablar sobre la modificación del Código Penal, lo que afecta directamente a las empresas. Ustedes dirán, madre mía, qué tema el que van a abordar en el día de hoy. Pues sí, es un tema que sin duda muchas de ellas lo desconocen. Y es que el mundo de la empresa evoluciona tanto en nuestra costa como prácticamente en todo el mundo. Si hace años comenzó a imponerse la necesidad de que las organizaciones contaran con un código ético y unos valores que formen parte del ideario del negocio, las normas públicas han introducido en los últimos años una variación que va más allá de un simple cumplimiento. Hay que decir que las empresas, a partir de ahora, todas aquellas que tengan un buen gobierno corporativo, serán aún más reconocidas. Nuevas normativas, cambios legislativos que han venido dados principalmente por la reforma del Código Penal, la modificación de la Ley General Tributaria y la reforma de las sociedades de capital. Cambios normativos que pueden llegar incluso, en caso de incumplimiento, a la desaparición de la propia empresa y a la responsabilidad directa de los administradores. Pues bien, un tema sin duda que en los próximos días van a tener ustedes oportunidad de conocerlo más detalladamente aquí en Motril, porque los empresarios motrileños han realizado un foro que va a tener lugar en la autoridad portuaria. Eso será concretamente el viernes. Tenemos en nuestros estudios aquí en el Centro de Desarrollo Turístico a 4 personas que conocen bastante bien este tema. Y si no, fíjense ustedes. A mi derecha tengo a Vicente Tobar Sabio, abogado. Es magistrado en excedencia, profesor de la Escuela Judicial de Barcelona y tiene ahora mismo despachos en Granada, Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla. Es una persona que ustedes también tienen oportunidad de verlo a través de las televisiones nacionales, porque en más de una de ellas interviene pues dando su opinión sobre diferentes temas, y es uno de los abogados llamados mediáticos. Y le digo llamados mediáticos porque tiene oportunidad de intervenir en muchos casos de ellos. Caso ERE, caso Alhambra, Ibercaria, etcétera. En primer lugar, Vicente Tobar, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por la invitación a participar en este debate. Hay que decir que Vicente Tobar, para los que no tengan oportunidad de conocerlo, es de Motril. Sí, totalmente de Motril. Y yo, bueno, he estudiado aquí en el Cardenal Belluga, más de Motril imposible, en el Instituto de Abajo, más de Motril también, y todavía tengo aquí familia. Mi madre sigue viviendo en Motril, por ejemplo. Sí. ¿Y cómo una persona como Vicente Tobar puede tener tiempo para tanto? Porque tener despacho, ya lo he dicho, en Granada, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, estar prácticamente un día sí, un día no, en distintos programas nacionales, etcétera, ¿cómo puede tener tiempo para tanto? Bueno, no es tanto, pero bueno, pues básicamente el secreto es rodearte de un buen equipo y poder delegar en muchas cosas. Entonces siempre la búsqueda de un equipo es lo más difícil cuando haces una cosa de estas, cuando empiezas esta tarea de emprender un nuevo despacho, pues rodearte de un buen equipo. Una vez que tienes el buen equipo, pues entonces se van repartiendo las funciones y de esa manera se pueden hacer muchas cosas. Pues es que haces muchísimas cosas. Eres magistrado en excedencia. Sí. ¿Por qué lo dejaste? ¿Te gustó más la otra parte? Bueno, llevaba ya muchos años en la judicatura, pues 18 en concreto, y bueno, pues llega un momento que también un poco rutina, es un trabajo pues como todo, que a ver, parece que tiene mucho glamour, y lo tiene, pero bueno, pues también llega un poco a cansarte, ¿no? Y en esa situación me pilló un momento de la vida donde, bueno, tenía un poco cansado de la judicatura. Me hicieron una oferta de un despacho grande para irme a Marbella, una buena oferta económica, también hay que reconocerlo. Y bueno, valorando un poco todo, a mí que me gusta la actividad y me gusta la calle y moverme y salir y entrar, y bueno, no hay más que ver un juicio
Pues los abogados pues son los que intervienen, los que atacan, los que preguntan, los que interrogan, y los jueces se limitan a escuchar, tienen una postura mucho más pasiva. Entonces, yo soy más de jugar el partido más que de ser árbitro. Hablaremos de otros temas, no de su vida actualmente personal y profesional. Hablaremos ahora con Vicente de más cosas, porque tenemos también invitado en el programa de hoy a Nani Gallego Mercado. Es economista, ha estudiado Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y actualmente se encuentra trabajando en la asesoría Ramos en Motril, que si mal no recuerdo está ubicada por la calle Sáez, ¿no? Sí, correcto. En primer lugar, bienvenida. Muchas gracias. De Vicente Tobar se pueden aprender muchas cosas, ¿eh? Muchas. Muchas. Siempre. De un profesional de esa talla, pues se puede aprender todo. Nani, me dicen que pronto vas a cambiar de ubicación. Sí, tanto mi compañero como yo llevamos trabajando en asesoría Ramos 5 años más o menos. Y contamos con un profesional que lo avalan 40 años de experiencia. Pero claro, ya próximamente pues llevamos tramando un cambio y que siempre hay que adaptarse a las novedades de hoy en día. Entonces vamos a emprender a ver cómo sale un nuevo proyecto. Seguro que sale a las mil maravillas. Esperemos. Todos los proyectos que se emprenden con ilusión y con ganas salen a las mil maravillas. Sí, de eso no nos falta. El tercero de los invitados también es abogado, concretamente Juan Fernando Hernández Herrera, abogado motrileño y que actualmente ejerce en Granada, en el despacho de Vicente Tobar, y que, hay que decirlo, también ha tenido participación activa en uno de los juicios mediáticos aquí en la provincia de Granada, como es el juicio Alhambra, concretamente en el juicio de las entradas. Juan Fernando, en primer lugar, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal se siente uno un motrileño en Granada? Bueno, yo soy un motrileño en Granada, pero también soy un granadino en Motril, porque yo paso aquí casi todos los fines de semana y ahora cuando llegue el buen tiempo estoy cada 2 por 3 aquí, porque tengo aquí mi familia, mis orígenes, y al igual que Vicente, yo soy motrileño de pura cepa, he estudiado aquí, yo soy del instituto de arriba, no del instituto de abajo. Que siempre ha habido rivalidad, ¿eh? Siempre ha habido rivalidad. Aquí el único que puede decir que ha tenido oportunidad de estar en el de abajo y en el de arriba soy yo. Pues eso, es todos los dos. Eso es una suerte y ahí está en medio de esa disputa, entonces. Y nada, vamos, yo Motril lo llevo por bandera siempre y de hecho estoy aquí tanto personalmente, incluso profesionalmente bajamos a llevar algunos casos en los juzgados de aquí, que es un partido judicial bastante grande. Qué portada ideal, ¿eh? Sí, qué portada. Pero bueno, eso no hace justicia a todo el equipo que ha trabajado en el caso. Es verdad que yo he salido en portada, pero hay que tener en cuenta que fue un juicio que duró 3 meses y eso la dirección jurídica la llevaba Vicente, y si no contaba con un equipo en el que estuviéramos, eran más de 18.000 folios la causa penal, no contaba con un equipo en el que pudiéramos de alguna manera organizarnos, porque eran 3 días, fue un juicio muy, como bien sabéis, muy mediático y es cierto. ¿No se pierde uno entre tantos papeles? Porque uno se imagina aquí 18.000 folios. Sí, a veces sí, pero bueno, ya te digo, Pedro, con una buena organización, una buena base, una buena dirección, una buena estrategia de defensa y un buen equipo trabajando en el caso, al final salen las cosas bien y bueno, el resultado como hemos obtenido no podría ser mejor. Ahora queda la lucha, a ver cómo lo vamos a enfocar, porque han sido muchísimos años de procedimiento y estamos estudiando las posibilidades para ver que ahora que ya nuestros clientes han sido absueltos, qué podemos hacer para resarcir de alguna manera el daño que han sufrido durante todo este tiempo. Bueno, pues pedir una buena indemnización, que eso es bueno para el que recibe la indemnización y para vosotros también. Siempre ayuda. Siempre ayuda. El cuarto de los invitados es Andrés Martín Hernández, diplomado en Relaciones Laborales, asesor laboral, y también trabaja en la asesoría Ramos por poco tiempo, por lo que hemos tenido oportunidad. En primer lugar, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, llevo, junto con mi compañera Nani, llevo aproximadamente unos 4 o 5 años también en la asesoría Ramos, llevando el departamento laboral. Y bueno, tenemos el proyecto este que te comentaba mi socia hace unos segundos y bueno, estamos muy ilusionados. Vamos a llevar a cabo el emprendimiento. Tenemos aquí a Vicente, que es una imagen que queremos seguir al respecto de ese emprendimiento que queremos llevar a cabo. Es verdad que Motril es un sitio complicado ahora mismo para poder constituirse como empresa nueva,
pero bueno, el emprendimiento llama a las puertas de la juventud y sí es verdad que hay que aprovechar las oportunidades. Y en ello estamos. ¿Y por qué es complicado? Porque tal vez la estructura de Motril haga pensar que tenemos un empresariado principalmente pequeño, o porque es al revés, porque estamos tendiendo a expandirnos lo más posible. Hay un par de cuestiones en ese sentido. Sí es verdad que el tejido empresarial motrileño es un tejido, empresas muy conservadoras, tradicionales, tejido empresarial familiar incluso, y eso conlleva que el pase de padre a hijos, de tíos, tal, se quede un poco un mercado cerrado. Lo mismo pasa con la asesoría, que es nuestro sector. Nosotros, sí es verdad que llevamos el paso con Pepe Ramos, que en este caso ha sido el que nos ha ido indicando, un profesional con 40 años de experiencia en el sector de las empresas, de asesoramiento de empresas, y contamos con esa ventaja de inclusión en el mercado. Pero sí es verdad que lo que se ve también es mucho emprendimiento en Motril. Hay un sector, sobre todo las personas jóvenes, que se dan cuenta de que el mercado laboral como tal no está de la mejor forma, vamos, no se ha visto épocas mejores, y no les queda otra vía que emprender y poner todas las fuerzas y ganas en un nuevo proyecto y en buscarse uno la habichuela por su propia cuenta. Oye, ya que estamos, ¿dónde vais a ubicaros? Que no lo has dicho. Bueno, tenemos... Lo digo porque ya aprovecháis las cámaras de Telemotril. Sí, claro, por supuesto. Ahora mismo estamos en calle Sáez, pero nos vamos a la Plaza de las Palmeras, justo encima de Radiovisión, de Cebrián. Radiovisión cerró. Encima de Cebrián, un piso, un primero. Se accede justo por al lado de Cebrián, o sea que más céntrico imposible y bueno, estamos volcados en el proyecto, ahora estamos metiendo mobiliario, estamos condicionándolo, estamos con temas de marketing, lo estamos llevando todo a cabo para que después de Semana Santa estemos ya ahí y iniciemos el proyecto y arranquemos con toda la fuerza y con todas las ganas y con todo el trabajo que hemos invertido en este proyecto. Pues vamos a centrarnos en el tema al que hemos venido en el día de hoy, en este programa Hablamos de, porque vamos a hablar sobre la repercusión que ha tenido la modificación del Código Penal para las empresas. Y a mí me gustaría que ustedes me dijeran, ¿es unas modificaciones por las cuales el empresariado debe preocuparse? ¿Hay que preocuparse? ¿No hay que preocuparse? ¿Hay que estar prevenidos? ¿No hay que estar prevenidos? Bueno, pues si queréis que ¿empiezo yo? ¿O? Empieza, Vicente. Tiene que preocuparse el empresario por una parte y por otra parte tiene que sentir un alivio por la reforma. Es decir, la reforma lo que viene a fijarse a una de las novedades más importantes es la posibilidad de que las sociedades, las empresas, las personas jurídicas puedan cometer delitos. En los que hemos estudiado Derecho hace ya unos años había un principio básico, que era, se decía en latín, que es societas delinquere non potest, es decir, que la sociedad no podían delinquir. O sea, el Código Penal está previsto, es un modelo del siglo XIX, pues para el que matare a otro, es decir, la persona física que matare a otra persona física. Sin embargo, pues a partir del 2010 se introduce la posibilidad de que junto a esa persona física, pues también se puede condenar a las personas jurídicas, se puede condenar a la empresa como tal, con independencia de la persona física que haya cometido físicamente el delito. Esto es un poco complejo, pero bueno, lo cierto es que a partir de ahí, por eso digo, la primera cosa es que hay más motivos para preocuparse y por tanto hay que actuar con más precaución, y es que las empresas pueden delinquir directamente. Claro, ¿cuál es una de las diferencias con la persona física? Que el tipo de penas, o sea, la persona jurídica no la pueden meter en la cárcel, pero en caso de condena, pues las penas son, aparte de multas, por supuesto, pues pérdida de la oportunidad de cobrar subvenciones públicas, imposibilidad de trabajar para la administración, clausura de la propia empresa, disolución, extinción. Hacíamos un artículo en Facebook no hace mucho hablando de que en España existe la pena de muerte. O sea, que nos creemos que no, pero sí que existe la pena de muerte, pero para personas jurídicas. Es decir, una de las condenas que puede tener una persona jurídica es su extinción. Y si, por tanto, la extinción de la persona jurídica implica la muerte de esa persona jurídica. Y luego ya diremos por qué sí que, en cambio, tienen que ser aliviados, porque también hay algunas cosas que benefician a la empresa, ¿no? ¿Hay que preocuparse o no? Sí. Desde luego, en este sentido, la responsabilidad de la empresa siempre ha sido, yo creo que en las pymes, sobre todo, un gran olvidado, porque tú constituyes una sociedad con objeto de hacer desarrollar una actividad.
en Motril, sobre todo, pues suelen ser pymes, empresas que vienen familiar, y entonces pues tú te preocupas de eso nada más. Pero hay una cosa muy importante que es la responsabilidad, que muchas veces se nos olvida. Y yo, en lo que me concierne a mi tema de fiscal y contable que llevo yo, pues eso es un gran olvidado, y mucha gente pues cree que con llevar una contabilidad normalmente, así estilo compadre, como solemos decir, es suficiente. Y no sabe los problemas que le puede acarrear una mala contabilidad o unas cuentas anuales mal hechas. Y si no, que se lo digan a Hacienda. Desde luego. Pero y es muy importante, el tema de responsabilidad es muy importante tenerlo en cuenta, y cuantas más medidas se nos pongan en nuestra mano para poder eximirnos, debemos de utilizarlas. Juan Fernando. Pues bueno, yo estoy muy de acuerdo con Nani. Ya no solo la contabilidad, después está el tema de las declaraciones de impuestos. Es muy importante que contar con una asesoría fiscal buena en la empresa, así como una buena contabilidad, porque la responsabilidad penal de la empresa, al hilo de lo que ha dicho Vicente respecto a las penas, también la responsabilidad penal de la empresa es diferente por los delitos que pueden resultar condenadas. Esto es, una empresa no puede resultar condenada por un homicidio, porque el sujeto activo tiene que ser precisamente una persona física. Entonces, con la reforma del 2015, porque tenemos que decir que esto entró en 2010, pero ya la gran reforma, la gran revolución, la gran influencia del derecho americano en este aspecto, que es el aspecto que ahora hablaremos, de la prevención, ¿vale? Entró en 2015, pues se tasaron los delitos, son una lista de unos 27, 29 delitos que están tasados, y entre ellos está pues el blanqueo de capitales, muy relacionado con llevar una asesoría adecuada, que se refleje fielmente a la realidad, una declaración de impuestos periódica que igualmente se adecue a la realidad. Están los delitos de cohecho, está el delito de la financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, como he dicho. O sea, son una serie de delitos que están tasados en el Código Penal, que solo por esos delitos se podrá resultar condenada a esa empresa. Por eso yo entiendo que partimos de la base de la cultura de la prevención, que ahora, como he dicho, hablaremos. Hay que llevar una buena asesoría fiscal y contable para posteriormente no resultar la empresa penalmente responsable por algunos de esos delitos que están íntimamente relacionados con la asesoría, claro. Andrés. Sí, en ese sentido es necesario, cuando hay este tipo de modificaciones normativas, el anticiparse a las necesidades de los clientes, ya que nosotros el trato y el enfoque que tenemos al cliente es de evitarle siempre el perjuicio que pueda suponerle su actividad empresarial y demás. Y por lo tanto es necesario y anticiparse y estar al día de las novedades jurídicas en ese sentido, para que cuando llegue ese momento poder actuar y poder preverlo y evitar males mayores, como puede ser en este caso, como hemos comentado, cierre de empresas, sanciones millonarias y cosas del estilo. Y por ello, Vicente hablará ahora con más detenimiento, es muy importante el desarrollo de una prevención, una cultura preventiva dentro de la empresa, como surge como con la prevención de riesgos laborales, algo que cierne también a la asesoría y a nuestra profesión. Hacerlo de cara a la responsabilidad penal que pueda tener la empresa. O sea, es básicamente la forma de evitar y de anticiparnos a las necesidades que puedan surgir a nuestros clientes y evitarles los mayores problemas posibles con la Administración de Justicia y por supuesto que perdure la empresa. Relacionado con eso, lo que se ha referido Nani, en la mal llevanza de una contabilidad, la mal llevanza del asesoramiento fiscal, podemos poner el ejemplo, o sea, ella se está refiriendo a las pymes, a las pequeñas empresas, que es verdad que muchas veces pues por recortar gastos, pues no son empresas familiares, pues no tienen una asesoría fiscal, no tienen una asesoría laboral, no tienen una asesoría jurídica, y a veces es preferible gastarse un poquito más en ese tipo de asesoramiento y quedar salvado de estas responsabilidades. Pero no solamente las pymes, uno de los casos estrella ahora mismo de responsabilidad de la persona jurídica es el caso Bankia. Entonces, todos hemos visto en el caso Bankia que, aparte de los responsables penales como personas físicas, hemos visto a Rodrigo Rato, hemos visto a Belsa, que todo esto, aparte
de estar imputado o investigado, ya acusado en esos delitos, se va a sentar en el banquillo Bankia como persona jurídica y Deloitte como auditora de esas cuentas. Y, en definitiva, es lo que estaba diciendo Nani. ¿Por qué están sentadas esas dos personas jurídicas? Pues porque se ha llevado mal la contabilidad. O sea, cuando Bankia sale a bolsa, sale basándose en unas cuentas falsas, o intencionadamente falsas o imprudentemente falsas. Eso es lo que habrá que ver, pero que por lo pronto son falsas. El responsable de auditar esas cuentas es Deloitte, y entonces se considera por la Audiencia Nacional que es responsabilidad de las personas físicas que cometen el delito, del Consejo de Administración de Bankia y de las personas jurídicas responsables de que esas cuentas se llevaran bien, de que esa contabilidad se llevara bien, que era Bankia por una parte, que era la que tenía que llevar las cuentas, y la auditora que nombra para que le compruebe cómo están las cuentas, y parece que también, bien intencionadamente o bien imprudentemente, no hace una buena comprobación de las cuentas, o es lo que dicen las acusaciones, desde luego. Y ahí están sentadas en el banquillo. Y, lógicamente, si se prueba finalmente la culpabilidad de la empresa, pues le acarreará unas consecuencias como son las penas que antes has dicho anteriormente, clausura temporal o definitiva, extinción incluso de la empresa, la muerte de la empresa, o sea... Creo que es, a la pregunta que antes hacía, ¿tiene que temer el empresario? No, yo creo que lo que tiene que hacer es realizar una cultura, invertir más en temas de asesoría fiscal, contable y jurídica, y contar, y ahora detallaremos un poco ese tema, con un programa, al igual que de prevención de riesgos laborales, un programa, lo que se dice en inglés compliance program, un programa de cumplimiento normativo de responsabilidad penal de la empresa, que eso ahora, si queréis, pues os detallaremos un poco más. ¿Cuáles son las modificaciones principales que ha tenido el Código Penal de cara a la empresa? Porque hubo dos cambios, uno primero en el 2010, quiero recordar, y otro después en el 2015. Incluso en el 2015 ha motivado que gente o grupos, llámese partidos políticos, que no estaban implicados en la primera reforma, sí se ven implicados en la segunda, ¿no? ¿Cuáles son las modificaciones principales en las que el empresariado debe de estar centrado? Bueno, básicamente, como he comentado, la principal y la importante es que en el 2010 se introduce la posibilidad de cometer delitos por parte de las personas jurídicas. Se prevé una eximente de responsabilidad en caso de tener un plan de prevención de delitos, pero en la reforma del 2010 se decía de manera genérica, de manera ambigua, y en el 2015 ya viene a especificarse y a explicar mejor cómo debe ser ese plan de prevención de delitos. Y además, dentro de las personas jurídicas, en el 2010 se excluían una serie de personas que no podían cometer delitos, pues por ejemplo un ayuntamiento, o no podían cometer delitos las administraciones públicas, y en el 2015 se amplía, se restringe el número de personas jurídicas excluidas. Y tenemos otro ejemplo, antes hemos hablado del caso Bankia, del caso Deloitte, tenemos el caso del PP, del Partido Popular. El Partido Popular, a partir del 2000, o sea, en la segunda reforma, ya se introduce la posibilidad de que los propios partidos políticos cometan delitos, y los sindicatos. Y el Partido Popular hasta ahora mismo es el primero, el único, no sé si habrá más adelante, pero ahora mismo está ahí, pues por ejemplo, se va a abrir juicio oral contra el Partido Popular. El borrado de disco. Exacto, en el asunto que se llama en Madrid del borrado del disco duro de unos ordenadores que había en Génova, por lo visto, y en Valencia hay otra de las causas, como hay varias en Valencia, donde también está imputado el Partido Popular como persona jurídica. Imaginaros lo que podría suponer una condena de extinción de la disolución del Partido Popular, por ejemplo. Sería... No creo que llegue. No creo que llegue, pero que sería una cosa curiosa, una cosa interesante. Yo creo que no llegará a eso, pero porque el Código Penal, una de las reformas que prevé es, si no la eximente, un atenuante que antes del juicio oral se adopte o cuente la empresa con un programa de cumplimiento normativo. O sea, yo no sé qué opina Vicente o Andrea o Nani, pero yo creo que ya el Partido Popular lo tiene que tener. Seguro, yo me imagino que sí. Seguramente lo tenga que tener para eso mismo, para que le atenúen la pena y no sea tan drástica como el cierre o clausura. Sí, lo que pasa que habrá que saber si lo tenían en el 2015, que es cuando sufre lo del borrado. Fue el 2015-2016 cuando el borrado, ¿no? Sí, estaba ya en vigor la reforma del 2015, cuando se produce el borrado. Si lo tenían con carácter previo, ¿era un atenuante? Una eximente. Una eximente. Lo que pasa es que como estaba tan recién introducido, me extraña que lo tuvieran con carácter previo. Ya supongo que sí. Pero si lo haces posteriormente, o sea, ya una vez cometido incluso el posible delito, lo que prevé el Código Penal es una atenuante.
O sea, que incluso aunque lo hagas después, una vez que se inicia la causa penal, te atenúan la pena por decir, bueno, como un arrepentimiento en la persona física. Decir, bueno, pues no lo tenía, pero ahora ya lo voy a hacer. ¿Y qué modificaciones más importantes son las que afectan, Juan Fernando? Bueno, las que hemos dicho principalmente, es que esto ha supuesto una revolución normativa penal de las sociedades. O sea, todos los países de nuestro entorno se están adaptando, pero esto ya, como siempre, los americanos iban a la vanguardia en este tema. La principal reforma que nosotros vemos, ¿no?, como juristas, como letrados en este sentido, es que ya no es solo aquí en España el pensamiento que tenemos de, bueno, ya contando con un programa de cumplimiento normativo, se lo encargo a un despacho de abogados que me lo realice y ya lograré escaparme, por así decirlo, de la responsabilidad penal. Pues no, eso es lo que el desconocimiento que hay ante este tema. El programa de cumplimiento normativo lo que tiene que es una cultura de prevención. O sea, si se detecta en algún momento una actividad que puede resultar posteriormente delictiva o por la que puede resultar condenada a la empresa, hay que actuar. O sea, el programa de cumplimiento normativo, para elaborarlo, lo importante es dibujar un mapa de los riesgos que se pueden cometer en la empresa, de la actividad que desarrolla en la empresa, y de esa manera establecer o identificar esos riesgos, incluirlos en el programa de cumplimiento normativo, y si posteriormente salta la alarma, por así decirlo, actuar. Y entonces, de esa manera, contando con un buen programa, podremos obtener los beneficios que prevé el Código Penal en ese sentido. Que no vale un programa modelo para todos, ¿no?, sino que hay que hacer un traje a medida para cada empresa. Una empresa que se dedique de aquí, de la zona, de la costa, que lleve camiones en el melillero y cargue tomate de Melilla para acá y la traiga para acá, bueno, pues, ¿qué riesgo puede tener? Pues a lo mejor un riesgo de riesgo nuclear no tiene, pero sí puede tener un riesgo, pues, de introducción en España de droga, de cualquier sustancia, o puede tener un riesgo de introducción de una persona, inmigrantes ilegales. Correcto. Entonces, pues eso sería, para esa empresa en concreto, ese sería un riesgo, y ese plan de prevención, pues, ¿qué debe contener? Pues que se fijen unos protocolos a la hora de hacer la carga en Melilla, por ejemplo, de revisión de los bajos, de revisión del camión, pues para evitar que entre droga o para evitar que entren inmigrantes ilegales. O sea, en eso consiste. O sea, no se trata de tener un plan de prevención igual esa empresa que otra que se dedica a la venta de papel, pero esta tiene un riesgo específico, que es la entrada de inmigrantes y la droga. Pues esas son los protocolos de actuación que tiene que tener contemplado su plan de prevención, para que, teniéndolos, aunque se produjera el delito, ya se trataría de una persona jurídica que ha actuado con diligencia. Es decir, no, bueno, yo he utilizado los medios de control, he querido prevenir el delito, lo he intentado, pero bueno, pues el camionero que ha ido allí, bueno, pues ha burlado los mecanismos y me ha engañado. Bien, en ese caso resultaría condenado solamente esa persona física, el camionero, pero nunca la empresa, porque ha realizado esa tarea de prevención que estamos diciendo, ha sido diligente, ha cumplido bien con su función de prevención. Me imagino, Andrés, y sobre todo por la parte de las asesorías y de la asesoría de empresas, que esto será un poquito educativo, como ocurría anteriormente con los riesgos laborales, que mucha gente había que poner en marcha un programa de riesgos laborales y que a la empresa le costaba porque consideraba que ese gasto tiene que ser ahora una tarea educativa, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es verdad que hoy en día es prácticamente impensable que una empresa, por pequeña que sea, no tenga contratado un servicio de prevención y no tenga un plan de prevención dentro de la empresa. Es verdad que ha habido muchas reformas al respecto hasta que se ha conseguido implantar en su máximo exponente. Lo mismo va a llegar a pasar con este tipo de cuestiones, porque estamos hablando de prevención. Con lo cual, se irá implantando en las empresas hasta que ya no haya otra forma de que sea la norma. Es decir, tengo una empresa que tengo la posibilidad de tener este riesgo de que se me impute una responsabilidad penal, tengo que tener el compliance y tengo que tener personal incluso dentro de la empresa destinada a la vigilancia de ese compliance. Es decir, no solamente sirve con tener un plan y ahí lo tiene y ya está. No, sino que dentro de ese plan, como apuntaba Juan Fernando y Vicente, tiene que haber unas líneas de acción
para controlar que realmente se está cumpliendo y de que se está evitando que se incurran en estos delitos. Y está la figura del compliance officer, o como se diga en inglés, que es el vigilante, digamos, el policía, entre comillas, de la empresa, que se encargaría de vigilar el cumplimiento, pues como un técnico de prevención ahí en las empresas grandes. Y ¿Una persona destinada externa o una persona interna de la propia empresa? Bueno, yo pienso que podría ser para evitar, digamos, colegueos, ¿no?, que pueda haber dentro de la empresa y proteger más, si cabe, que se incurra en el delito. Yo pienso que puede ser externa. Puede ser externa más que nada porque no es un miembro de la empresa, que puede ser también cómplice, Objetivo. digamos. Si es externo también nos garantizamos. Puede ser ¿no? interno o externo. Sí, el puede código ser. contempla cualquiera de los dos, pero es verdad lo que dice Andrés, que siendo externo te garantiza un poco que realmente va a controlar Una la objetividad. empresa. Si al final Exactamente. estamos hablando de una pyme, una empresa pequeña, y el propio empresario, que es el dueño casi, el que a su vez que va a controlarse a sí mismo, es raro. Efectivamente. Es raro. De hecho, otra de las eximente, no solo el tener el plan de cumplimiento, sería, por ejemplo, confesar y colaborar con las autoridades, la propia empresa, en el descubrimiento del delito, en el descubrimiento del responsable. Claro, cuando lo has cometido tú, como cuando hay una confusión entre la persona física y la persona jurídica porque es pequeña, claro, tú no vas a confesar que lo has cometido tú o tu socio. O sea, al final es bueno que sea un externo. Yo de todas formas, y al hilo de lo que ha dicho Andrés, es cierto que a lo mejor contar con una persona externa para desarrollar ese papel puede ser un coste excesivo, y más cuando el tejido empresarial pues lo componen principalmente las pymes. Pero bueno, yo desde aquí, desde la cultura de la prevención, yo siempre apelo a que cuenten con la asistencia de un letrado en el momento en que detecten un tema de este tipo en la empresa. Sí, no, si es que si no cuentas con un letrado, te puede venir después Claro. encima, La cosa porque del tú revés. quieres remediarlo y después dices, he metido la pata, pero la persona externa es más objetiva, que es lo que tú Sí, es más objetiva. apuntabas, ¿no? Claro, es muy importante que el que se ocupe de este tema, de vigilar que se adopten las normas y el cumplimiento legal, pues sea objetivo, y si tiene que sancionar o ponerlo en conocimiento, como ha dicho Vicente, es muy importante, porque así, a la hora de que te pueda llegar una inspección y te puedan decir, oye, mira que esto está mal, pues es un eximente. Si no, si tienes tu carpetilla ahí de ya he hecho mi prevención y ya estoy libre de todo. No es. No Sí, sirve. rellenar un No sirve formulario y nada. aquí lo tengo guardado. No, eso no es. Eso no es. Además, hay que participar activamente. Hay que establecer un régimen disciplinario, incluso esa persona externa, un toque de atención a ese empleado que está de alguna manera porque si tú ejerciendo eres- un riesgo para la empresa. Entonces tienes que decirle... Sí, eso es como cuando, lo que decía anteriormente, cuando salieron los riesgos laborales, el empresario decía, tú eres el encargado de riesgos laborales, vas a hacer un curso y tú eres el encargado. Y luego, poco a poco, con la cultura, se han dado cuenta de que no, que deben de ser personas especializadas y que deben de ser Claro. personas específicas, porque si no después... La responsabilidad Vosotros habéis es- tenido que participar en más de un juicio donde la responsabilidad por no cumplir esos riesgos laborales haya caído tanto para la empresa como para el trabajador, Correcto. Sí, sí, como sí, para sí. cualquiera, ¿no? Y en el caso de riesgos laborales, además, bueno, con penas que pueden ir hasta la cárcel, aparte de indemnizaciones altas, o sea, que puede sufrir una condena de prisión el empresario, un accidente laboral. ¿Y quién tendría la responsabilidad directa en caso de incumplimiento de estas normativas nuevas que se han puesto en marcha? ¿Sería la empresa como empresa? ¿Sería el trabajador? ¿Serían los administradores? ¿Serían los gerentes? Esto es complejo también. Bueno, en principio, por el incumplimiento de estas normas, el responsable es la persona jurídica. O sea, la persona jurídica, la empresa, es la que saldría condenada por no tener este plan de prevención. Luego, lo que prevé otra cosa distinta es la responsabilidad de los administradores. La responsabilidad de los administradores como representantes o personas que actúan en nombre de la sociedad, esos pueden cometer otros delitos, pero eso es cuando el delito lo comete directamente la persona jurídica. Es decir, que el sujeto activo sería la persona jurídica en la que
evade impuestos. Entonces estamos hablando de un delito fiscal que está cometiendo la propia persona jurídica en la persona del administrador. En ese caso, el administrador o la persona que actúa en nombre de la sociedad es responsable como persona física, que es la que ha cometido el delito, porque es el que físicamente ha evadido impuestos, y luego sería responsable la persona jurídica en el caso de no tener un plan de prevención, como estamos diciendo. Es decir, que la persona jurídica responde no por la conducta en sí, sino solo por no tener la cultura de prevención. Aparte, cuando es ella la que comete el delito, a través del representante legal responde el administrador. Y luego está también la posibilidad de que sea el delito cometido por un propio trabajador. Hemos puesto el ejemplo del camionero que trae los tomates de Melilla. En ese caso, también es responsable la persona física, es decir, el empleado, y la persona jurídica si no tiene hecho su plan de prevención y si no ha intentado evitar que ese camión venga con marihuana. Claro. O sea, es que por eso responde la persona jurídica solo de la falta de control, una cosa. Otra, la persona física que comete el delito, que puede ser un empleado o puede ser el representante de la empresa cuando es la empresa, ya no por falta de control, sino la que realmente tiene el beneficio, es decir, la que evade los impuestos. En ese caso, es ella la que comete el delito y ahí se paga como persona física, paga la persona, el administrador. No sé si es un poco... ¿Lo habéis entendido? Sí. En resumidas cuentas, que lo que hay que hacer es un plan. Sí. Eso es seguro, eso es seguro, eso hay que tenerlo hecho y además un plan en condiciones. Lo que decimos, un plan que examine la actividad de cada empresa, que analice realmente cuáles son los riesgos de cada empresa en concreto, que fije unas pautas a seguir y unos protocolos de actuación para evitarlo, que fije un código ético de comportamiento, que fije, pues no sé, en Complan que nosotros hemos hecho, pues el departamento comercial, pues estas costumbres de invitar a comer, de tal, bueno, pues se pone un tope de no puede invitar a comer para evitar, hay un delito que es la corrupción entre particulares, pues no se puede invitar a unas comidas de más de 30 euros, por ejemplo, que no sean estas mariscadas que se ha visto en la época de bonanza, de los empresarios invitados o invitando a concejales. Bueno, eso es absolutamente prohibido. O sea, en un plan de prevención nunca debe irse de comida un empresario con un concejal. ¿Cómo cambia la cultura? ¿Cómo cambia la cultura empresarial? Y más cuando tiene pendiente contrato, claro. Si tú te dedicas a la obra pública y el concurso de una obra lo ofrece el ayuntamiento, bueno, pues para evitar, no estamos diciendo que en esa comida se vayan a cometer delitos, pero vamos a evitarlo. Entonces esta empresa pues tiene unas pautas de actuación, un código ético, y no acostumbramos a comer con concejales, por ejemplo. ¿Y esto abarca también cuando hablamos de delitos cometidos en redes sociales, por ejemplo, en nuevas tecnologías, etcétera? Bueno, sí hay algunos delitos que están previstos. Están los daños informáticos. Catálogo, sí. Vamos, aquí he traído yo el catálogo de los 29 y entre ellos están los daños informáticos, por ejemplo. O sea, Las estafas se pueden cometer a través de medios informáticos. Suplantaciones de identidad. Todo eso ahora está muy de moda, ¿cómo se llama? Phishing. Los phishing. El stalking, el sexting, es que hay para hablar, ahí tenemos para hablar bastante rato. Pues stalking, el acoso en redes sociales, pues intentando mantener contacto con una persona, saber dónde se encuentra, qué está haciendo, qué no está haciendo. Controlarla. Claro, controlarla. Desgraciadamente esto se da mucho en temas de violencia de género. El sexting, pues un poco la difusión de imágenes que no deberían de difundirse, que son imágenes de contenido sexual, correcto, y bueno, la estafa, el phishing, que al fin y al cabo es... Que es el que más habitual, el más últimamente que estamos recibiendo todos, ¿no? Ayer o antes de ayer leía en un periódico de tirada nacional que habían condenado a una entidad bancaria bastante conocida a 140.000 euros, creo que era, porque había realizado su cliente una venta, le habían ingresado el dinero y entonces el banco recibió una llamada desde el extranjero y un email posterior desde la cuenta de correo electrónico de su cliente diciéndole que le hiciera 3 transferencias, una por 30, otra por 50 y otra por 60. Vamos, el montante, la cantidad no la sé exactamente. Bueno, pues la cliente oficial, por así decirlo, denunció los hechos y el banco ha tenido que responder con esos 140.000 euros, que ha sido también víctima de esa suplantación de identidad, pero la principal víctima es a la que le han
desviado de su patrimonio, lógicamente. O sea, a la que le han quitado su patrimonio realizando una actividad ilícita como es la suplantación de identidad. Ahí yo creo también que hay una cuestión que también le da la vuelta, por así decirlo, que cuando un empleado, en este caso de una empresa, comete actos delictivos con los medios de la empresa, por ejemplo, con el ordenador de la empresa, sin ir más lejos, también la protección de datos protege a ese trabajador. Es decir, el medio de obtención de pruebas, ¿no? Es decir, si no está comunicado expresamente que hay una monitorización de esa pantalla, de ese ordenador y demás, también puede ser que esté vinculado con el compliance, entiendo yo, ¿no? Porque si el trabajador, tenemos pruebas a ciencia cierta de que el trabajador está haciendo uso malicioso, digamos, de los medios de la empresa, o bien para su beneficio o bien para el beneficio de la empresa, o de alguien de la empresa, también es necesario disponer de una comunicación previa al trabajador, según tengo entendido, recientes sentencias, incluso del TJUE, del caso Barbulescu, este famoso que ha habido, de que el medio de obtención de la prueba de que el trabajador lo está haciendo, si no se ha comunicado previamente, protección de datos y tal, ahí podemos tener problemas, ¿no? Sí, también totalmente. Eso también ha sido objeto de otra reforma nueva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esa también del 2015, donde se fijan unos medios de investigación, pues todo esto hará todos los medios de investigación novedosos, o sea, ya se puede poner una grabación, se puede poner una grabadora, que eso antes no estaba previsto, o sea, la grabación estaba previsto, la entrada y registro en domicilio, las escuchas telefónicas, pedir un pinchazo telefónico, pero no estaba previsto colocar un micrófono aquí ahora mismo en una conversación, o bueno, está el control remoto, el control del ordenador, o sea, se pueden entrar en tu ordenador. ¿Pero hace falta autorización judicial? ¿O? Claro, ahí voy, esa reforma de esta ley de enjuiciamiento criminal es para hacerla con autorización, con un auto de un juez y concurriendo una serie de requisitos, que sean delitos castigados con más de 3 años, o sea, no para cualquier cosa. Y ahora eso mismo lo trasladamos a lo que tú has comentado, si esos medios se pueden utilizar, como es la intervención del correo electrónico, la intervención o la colocación de cámaras, si eso se puede hacer por parte del empresario. Entonces, ahí está, ahí el que está dando lecciones, ya en eso y en muchas cosas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de Europa, y el que ha dicho, en ese caso que tú has dicho, el Barbulescu, pues uno de ellos, donde no es posible, o sea, no se puede intervenir en el correo, a pesar de que sea un correo corporativo, es decir, que sea supuestamente propiedad del empresario, si no hay una previa de comunicación al trabajador de la posibilidad de entrar en su correo para revisar que esté cometiendo. Entonces, claro, está cometiendo delitos, imagínate, pues que se dedica a la captación de datos o a la revelación de secretos de empresa, desde material de la empresa, y la empresa, pues para investigarlo, necesitaría para ese control una autorización judicial, que en definitiva es para quien está previsto esto, no para que tú actúes de policía. Sí, pero hay muchos casos, recientemente tuve oportunidad de leer también en otro periódico nacional, de que ya a la hora de contratar a una persona, en el contrato existen cláusulas donde te dicen ya que ellos tienen acceso a tus datos personales, a tu correo electrónico, etcétera. No es el caso del Facebook, donde muchas veces acceden de forma para saber cómo eres, ¿no? Sí. Bueno, porque eres público, o sea, tú en Facebook estás exhibiendo,te. O sea, tú en Facebook abres una ventana y estás diciendo yo soy este. Claro, entonces ahí la gente, sobre todo para entrar en empresas, los departamentos de recursos humanos están buscando mucho el perfil de cada uno en Facebook. Y yo tengo en esto un ejemplo también, en un juicio conjurado que hicimos importante, que además salió muy bien, salió a suelta la clienta, después de 2 años y medio de prisión preventiva. La primera tarea, esto es como las películas, la primera tarea que hay, o sea, el primer contenido de un juicio conjurado, el primer contenido que hay que preparar es la elección del jurado. O sea, tú tienes que elegir el jurado, hay una lista que sale por sorteo, son unos 30-40 y de ahí son 9. Entonces, hay unas causas de incompatibilidad, depende de lo que sea, pero luego aparte, cada parte tiene la posibilidad de excluir, como sale en las películas, de recusar a algún miembro del jurado. Entonces es importante que el jurado esté bien formado de gente que a ti te viene bien, ¿no? Que tú crees que te va a venir bien, pues todo son presunciones. Bueno, pues nosotros en este caso, que era una cubana que había matado a su marido, extranjera, que se había venido con un empresario conocido, tal,
pues a priori, o sea, hablamos siempre de a priori porque no conoce al jurado, pues hicimos una lista de jurados que podían ser favorables, otras desfavorables y otros que nos daba igual. Pues por ejemplo, una persona machista o de perfil machista, de perfil racista, pues no lo queríamos en el jurado. Para enjuiciar a una cubana que mata al marido, pues no queríamos una persona machista o no queríamos una persona racista. Pues aparte de los datos que te ofrece el juzgado, nosotros hicimos una tarea de investigación a través de las redes sociales. Y no sabéis la información que da de cada uno un Facebook, un Twitter o un Instagram, las redes sociales. O sea, sabes perfectamente o viendo cuáles son los gustos. Pues por ejemplo, hablo de caso, esto es un caso real. Pues una chica que estaba en ONG, estaba en la India ayudando a los niños de la India, tal, pues esa tiene un buen perfil para este juicio, para la defensa, claro. Un hombre de 60 y tantos años, agricultor de un pueblo pequeño cerca de Guadix, pues estamos hablando de presunción, pues a lo mejor no es el más adecuado y tiene un perfil machista. O sea, claro. Entonces, pero todo eso, todos esos datos te lo ofrecen las redes. De cada uno de nosotros te ofrecen las redes, de los sitios donde vas, si te gustan los animales, pero una persona más sensible. Todo eso te lo ofrece. Y ya lo están haciendo para la contratación de personas en las empresas. Sí, hacen un hackeo de las redes sociales tremendo en los departamentos de recursos humanos. Lo que sí queda claro es que quedan prohibidas las cámaras en las empresas. Por lo cual vamos a... Tienes que avisar en qué sitio hay una cámara. O sea, no puede ser una cámara por sorpresa. El trabajador tiene que saber que esta zona es videovigilada. ¿Y para qué se va a usar esa ¿Y para qué se va a usar? Pero claro. Sí es verdad lo que tú dices, que una de las soluciones es que se está incluyendo en los contratos. En los contratos se está diciendo y te está prestando el trabajador el consentimiento de que pueda entrar en su correo electrónico, por ejemplo, en el corporativo. Llevamos 45 minutos de programa, ¿eh? Estamos prácticamente ya en la recta final de este espacio. Estamos hablando sobre la modificación que ha tenido el Código Penal de cara a las empresas y hemos hablado de muchos casos donde se sienten directamente, bueno, pues perjudicadas, no vamos a decir perjudicadas, porque perjudicar... Cuando se hace una modificación no se busca perjudicar, sino se busca beneficiar, darle beneficio a las empresas. Pero yo me imagino que dentro de esas modificaciones que se han realizado también existirán, y antes yo lo decía, con la modificación del 2010-2015, existirán algunas exclusiones, ¿no? Primero se quedaron fuera los partidos políticos, luego los metieron, luego se quedaron fuera otros. ¿Cómo está? ¿Existen exclusiones todavía o afecta ya prácticamente a toda entidad jurídica? Bueno, vamos a dar respuesta, la podría contestar perfectamente Vicente y seguramente mejor que yo, pero sí existen exclusiones. Está el Estado, administraciones territoriales y entes territoriales, o sea, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, por supuesto, personas jurídicas, que ahí además tenemos, Vicente y yo, siempre una discusión jurídica bastante amplia, personas jurídicas que pueden tener capital o fondos, no, con capital público y con capital privado. Entonces siempre estamos ahí a ver si están exentas o no están exentas de contar con un programa de cumplimiento normativo y de si finalmente puedan resultar condenadas en un juicio penal. Pero eso, si no, quizás lo va a explicar mejor Vicente. Las administraciones están, claro, los organismos públicos, pero ya las empresas públicas, por ejemplo, sí están dentro de esta posibilidad, no están excluidas. Entonces ahí hay unas figuras que están sobre las que hay dudas, claro. Por ejemplo, los colegios profesionales, el colegio de abogados, el colegio de médicos. Juan sostiene que no, yo sostengo que sí, las fundaciones de carácter público, y existen estas dudas porque esto es del 2015 y todavía sobre esto no se ha pronunciado el Supremo. No hay jurisprudencia, entonces está un poco vacío. Hay que esperar unos años a que el Tribunal Supremo vaya resolviendo casos de fundaciones o de colegios profesionales y diga si realmente estaban incluidos en esta responsabilidad penal o no estaban incluidos. Es una materia tan nueva, claro, que prácticamente, bueno, de hecho, acaba de dictarse la octava, o sea, el Supremo ha dictado 8 sentencias de responsabilidad de personas jurídicas. Entonces, claro, la primera además, y más famosa, que es la que fija los criterios principales que estamos aquí exponiendo, el ponente fue Maza, el que fue luego fiscal general fallecido. Ese fue el primero, el padre de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero claro, todavía no se ha pronunciado sobre muchísimas cuestiones, entre ellas qué personas
de carácter pseudo público están excluidas y cuáles no. Claro, y De además, todas maneras, yo creo, perdón, Juan, yo creo que, por ejemplo, la responsabilidad en colegios profesionales, asociaciones de determinados gremios, yo creo que existen ya, ¿eh? Y que al presidente, administrador o el que sea, lo responsabilizan directamente de una mala administración, como decía antes Nani, de una mala contabilidad, de haber llevado mal los ingresos, de un acta en un momento dado, Sí, claro, en un colegio, de haberlo dado a conocer y luego ser errónea, O porque falsa, claro. a fin de cuentas es falsa en el momento que tú estás dando datos erróneos. claro, claro. Claro, y los administradores sí. Sí, los eso administradores sí. siempre. Claro, es lo que estamos hablando. Lo que todavía no queda claro es si la figura, el colegio de abogados puede ser condenado. O la Yo creo que sí, asociación, el que o no. la asociación puede, O la asociación. puede resultar condenada. Esta disputa la tiene la doctrina y los juzgados, o sea, que no es una cuestión baladí que estemos Vicente y yo a ver cómo. Yo he leído doctrina que me ha convencido más y Vicente ha leído doctrina que le ha convencido más a él de que sí están incluidas. Yo creo que el tipo no está claro y seguramente la próxima reforma del Código Penal de alguna manera maticen o clarifiquen esos aspectos, porque al final quien se encuentra con ese vacío, lo primero los juzgados y después los abogados de las empresas. A ver, si a mí viene un cliente y me dice necesito el programa de cumplimiento normativo, y digo, me pongo a mirar la Constitución o el organigrama de la empresa, o cómo está constituido, cuáles son los fondos, pues ahí nos surgen esas dudas que pronto, pues seguramente sea el Supremo el que se pronuncie sobre estos aspectos. Pero que al margen de esa responsabilidad de la persona, de la entidad, está la del administrador que responde, o patrono en caso de una fundación. Claro. Y no es solamente la penal, sino que eso yo creo que ellos también pueden hablar más de la responsabilidad mercantil. O sea, Claro. por llevar mal las cuentas, pues por estar en una administrador situación de siempre, pérdida, por en este estar en una sentido situación de siempre. insolvencia y no solicitar concursos, ¿no?, de acreedores. Sí, por porque, ejemplo. vamos, yo estoy harta de ver que lo primero que acusan a un administrador es de dejación del cargo. O siempre pasa algo en la empresa y ya pues la culpa es del administrador por dejación del cargo. A ver, tú como administrador y sobre todo de las empresas pequeñas, las pymes, que suele ver por aquí, pues tú crees que, bueno, con hacer pues lo normal de una empresa, pues lo estás haciendo bien. Pero, y mucha gente dice, pues si yo no yo me dedico a mi actividad, yo entiendo de mi actividad, no entiendo de cuenta. Para eso, pues por eso es muy importante contar con una asesoría que te asegure, que te dé confianza de que te lo está haciendo bien, porque es que te puede meter en un lío, pero muy importante, porque lo primero que van a ir a por ti. Hacienda no entiende de yo no sabía, yo es que no lo sabía, él no lo sabía, Hacienda no le vale. No, eso no. Ahí tenemos Hacienda a Messi y solo a le importa Ronaldo. eso. Sí, que no Messi y a sabía Ronaldo. también. Yo es que no Tenían su sabía asesoría, que eso efectivamente. podía pasar. Mira, pues si no lo sabía era tú. No, lo que pasa, caso Messi, caso Ronaldo, caso de la mayoría de los jugadores, es porque intentaron jugar con una ley que existía, pero no existía, que luego Montoro hizo una modificación, que fue los de los derechos de imagen, etcétera, etcétera, y ellos querían computar como Tributación. un 25% normal, claro. y Hacienda dice que no, Sí, que hay que hacerlo con el 40%. Que no es por defraudar directamente, sino por intentar Evadir, hacer claro, un atajo, pero que eso es verdad. Puede decir Messi o Ronaldo, yo es que no sé cómo se hace un atajo, yo soy futbolista. Es lo que dice. Bueno, Claro. me lo sabe mi asesoría. Entonces tengo que buscar una asesoría buena, que los atajos que me busque no me le busquen lío. Pero al final el Porque imputado el eres tú, imputado que eres ha tú. defraudado a Hacienda. El problema lo tienes tú, como administrador. Sí, eso todo el mundo lo decíamos. Si yo no hago la declaración de renta, Claro, que la declaración de renta, que a mi gestor que sea el que... El que y tu responda. gestor después decía, no, es que yo pongo lo que tú me dices que ponga. Con lo cual el responsable directo eres tú, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy seguro que Ronaldo no le ha dicho al asesor, hazme esto de ingeniería jurídica. Pues no lo sabe. Le ha dicho, yo lo que quiero es pagar lo menos Lo menos posible. posible. Y el otro ha dicho, oye, mira, tenemos esta vía, ¿cómo lo ves? Y dice, oye, ¿tú lo ves bien? Sí, para adelante. O sea, no creo yo que se haya metido Claro, yo muy creo que ahí Messi a ha fondo. sido desde el punto de la legalidad, no incluso queriendo cometer ese delito. El de los futbolistas, es verdad que es un caso
Con lo cual entiendo que a los futbolistas les pasa esto porque llegaron 5 años tarde. Si hubieran llegado en el 2009, bueno, es que en el 2009 no ocurría. Ocurrían otros delitos, pero no la responsabilidad. No el de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No el de la responsabilidad. Que eso es lo primero que hay que mirar. Por eso digo, cuando llega un asunto al despacho, lo primero que te tienes que ir a la fecha del posible delito, porque si es anterior al 2010 o incluso al 2015, en función de que haya entrado la reforma del 2015, pues directamente de, oye, tranquilo, que aquí tú no tienes nada que responder. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es ver si estamos hablando de uno de los 21 delitos, 22 delitos que pueden cometer las personas jurídicas, que no todos. Y luego ya lo tercero, pues ya ves todo lo demás que hemos estado contando. Me gustaría que estos últimos 5 minutos los invitados del programa de hoy lo dedicaran a dar unas recomendaciones. Voy a empezar por la parte contraria a cómo comencé el programa. Voy a comenzar por Andrés. Andrés, ¿qué recomendaciones le puedes dar al empresariado motrileño? Sobre todo la prevención. La prevención, estar preparado y anticiparse a lo que viene, a las necesidades, a las modificaciones legales y que hay que adaptarse y hay que estar al día. O sea, y para eso hay que contar con despachos profesionales que estén al día de las normativas y que realmente te puedan servir de eximente, de prevención, en fin, de todo esto que hemos estado tratando. Juan. Bueno, Pedro, yo, como comenzábamos el programa, el abogado, o sea, el empresario no debe temer, sino que debe estar cauto para lo que le puede venir. Contar con un programa de cumplimiento normativo asimilado a la prevención de riesgos laborales, pero que sea de riesgos penales, es muy importante de cara, sobre todo, al futuro de su empresa. Tener vigilado a los empleados y en el momento en que tú creas que de alguna manera se está cometiendo un riesgo elevado o un riesgo importante para la empresa, pues ponerlo en conocimiento de unos abogados, incluso de las autoridades judiciales, y activar el protocolo o el plan de prevención de riesgos, que tiene que estar, como hemos dicho, no tiene que ser un modelo, sino que cuenten con un buen programa de cumplimiento normativo, que eso se realiza a base de entrevistas con empleados, entrevistas con los jefes de los departamentos y por tanto que la cultura de la prevención se adecue a la realidad de las empresas actuales y se cuente con ello de una manera muy importante. O sea, que le den prioridad a este asunto, porque ahora veremos en estos años, de aquí a 10 años, pues lo que ha pasado con la prevención de riesgos laborales. Esas consecuencias bastante drásticas para las empresas, claro. ¿Nani? Pues yo estoy de acuerdo, vamos, fundamental la prevención y que, claro, muchos empresarios que son gente más mayor y eso no está acostumbrada a este tipo de cosas, que se den cuenta que es que la actualidad avanza y que problemas que no existían antes existen ahora y que hay que estar continuamente actualizados e informados y, claro, contar con profesionales que estén en continua formación y que te puedan prevenir y que estén para eso, para que si tú no has caído en un determinado problema que pueda tener la empresa porque no te dedicas a eso ni entiendes de eso, pues que estén ellos para decirte, oye, mira, que haga este plan de prevención porque es muy importante, te puede salvar de muchos problemas y te puede complicar la vida. Vicente. Pues para terminar, pues yo daría como pues dos recomendaciones, ¿no? Una, al principio preguntaba que qué tienen que temer ahora los empresarios con esta nueva reforma y yo te decía, bueno, tienen que temer más, pero por otro lado supone un alivio. Entonces decir que, bueno, que el alivio está en la posibilidad de evitar esa responsabilidad penal, con la realización, que lo venimos diciendo todo el debate, de ese plan de prevención. ¿Es obligatorio? Pues no, pero tampoco, ahora mismo no es obligatorio, pero tampoco es obligatorio mirar a izquierda y derecha antes de cruzar y sin embargo es conveniente que miremos antes de cruzar, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. La primera recomendación es que se haga y la segunda recomendación para los empresarios, sobre todo para los pequeños, para los que no tienen estas estructuras de las grandes empresas, que no vean eso, que no vean ese gasto, que no lo vean como un gasto, que no vean que es un gasto tener un plan de prevención de riesgos laborales, que no vean que es un gasto tener un plan de prevención de delitos, sino que es una inversión, igual que es una inversión rodearse de buenos profesionales, cuando uno no sabe llevar la contabilidad, que me la lleve alguien bien, cuando va a hacer los impuestos, pues que te lo haga una asesoría que lleve bien los impuestos. Eso, en definitiva, no es gasto, sino inversión, porque a la larga
te va a suponer ahorrarte dinero. Que al final cuesta dinero, pues claro, cuesta dinero todo, pero que si te gastas este dinero, seguramente no tengas luego otras consecuencias peores que te va a ocasionar un mayor quebranto económico. Y me gustaría preguntarte, y como empecé el programa, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Granada, ¿y tu pueblo para cuándo? Pues mi pueblo para allá también. Siempre lo hemos tenido ahí en la cabeza, ¿eh? Siempre hemos tenido, pues por esa filosofía motrileña, que además tiene el despacho, pues no solo tú y yo de Motril, sino que está Juan, somos aquí personas conocidas, y creemos que podría ser interesante. Es una zona que nos gusta, que tiene una actividad económica, que es un buen motor económico en la provincia, y la actividad económica genera siempre necesidad de asesoría jurídica, y bueno, y estamos bastante, lo hemos tenido, como digo, muchas veces, y ahora estamos calientes y probablemente también en poco tiempo tengamos aquí sede en Motril, que además tenemos ganas, aunque es verdad que tenemos clientes que acuden a Granada, pues tampoco estamos tan lejos, desde que ya no hay caracolillos de Vélez, pero siempre es mejor tener una presencia aquí y no tener que hacer que el cliente se desplace a Granada, y creo que estaremos aquí pronto, a lo mejor antes de verano. Lo que pasa es que el motrileño siempre ha sido muy motrileño, y eso de subir a Granada siempre nos ha costado mucho trabajo. Somos de los que decimos, hay que bajar, pero nos cuesta mucho subir. Yo lo contaba hace poco en el día del 13 de enero. O sea, la persona de Motril, yo recuerdo, mi padre iba a Madrid y conducía por la Castellana, iba al tío a Madrid encantado. Y a Granada le costaba un trabajo ir a Granada. Llevaba hasta el coche a revisión cada vez que tenía que ir a Granada. Salvo el día de los terremotos. Salvo el día de los terremotos, que íbamos a la rebaja. El motrileño le ha costado siempre mucho ir a... Y es verdad que prefiere hacerlo todo aquí, buscar abogado aquí, buscar médico aquí, ahora que ya tenemos especialistas y hospitales, que no es como antes, y yo creo que la mayoría de la gente lo prefiere aquí. El motrileño es autónomo del granadino. Pues Vicente, mucha suerte. Muchas gracias. Y que veamos pronto ese despacho. Muchas gracias, y vosotros lo veáis también. Juan Fernando, mucha suerte. Muchas gracias y a vosotros mucha suerte en ese nuevo despacho que vais a montar, que me habéis dicho que era encima de Cebrián, creo que recordar, ¿no? En la Plaza de las Palmeras, muy céntrico, y muy visible. En cuestión de semanas estamos ya ahí. Para después de Semana Santa. Después de Semana Santa arrancamos los motores y... Ya para la campaña de renta y eso que se avecina. Pensaba que iba a decir para la campaña de Reyes. No. La de renta, Ahora vienen meses movidos. Ahora vienen meses intensos. Pedro, antes de terminar, recordarle a todos los que nos estén viendo que el viernes estamos aquí dando una charla sobre este tema en más profundidad a todo el empresario o personas que quieran asistir, y de hecho van a tener o tienen la oportunidad de conversar con nosotros. En el puerto. En el puerto, en el edificio azul. ¿Vale? Pues ya lo saben ustedes, si quieren saber más sobre la modificación del Código Penal en la empresa, lo único que tienen que hacer es ir al edificio azul del puerto de Motril el viernes, concretamente mañana, ¿a las 12 me habéis dicho? A las 10. A las 10 de la mañana, que tendrán oportunidad de conocer más datos en torno a esa modificación. Y a ustedes, recuerden, la próxima semana trataremos aquí en el programa, hablamos de otro tema que esté de actualidad en Motril y comarca. Nosotros les esperamos aquí. Gracias de nuevo a los trabajadores de la Radiotelevisión Municipal Motrileño, a Diego y a Carlos, que han sido los cámaras en el día de hoy, y a los trabajadores del CDT. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.